última presentación, la verdad es que ya no nos queda mucho que decir, ¿no? Vamos a ver, ¿qué tendencias tenemos en el Perú sobre la fibra óptica? De nuevo, en forma humilde creemos que los suscriptores de banda ancha en el Perú, recién con las redes que se están tendiendo, se van a duplicar. Y dado que en algunos lugares del Perú no hay estaciones base, va a haber un auge de la banda ancha móvil, dado que ya va a haber estas redes potenciadas por el transporte de fibra. Los operadores móviles virtuales, que ya se dio una ley, seguramente ellos también van a ser unos grandes comercializadores. Mucha masificación de las comunicaciones IP en los terminales móviles, los over the top, Facebook, que hoy día los tráficos de Twitter empiezan a crecer, sobre todo ahora por elecciones, ¿no? Seguramente empiezan a aparecer nuevos modelos de negocio, dado de que en lugares remotos del país van a tener fibra, seguramente van a haber algunos nuevos modelos de negocio que anteriormente no se podían dar. Creemos también de que el video va a ser un motor de tráfico fuerte en IP, y ya aquí en el Perú se empieza a notar porque muchos de los operadores de cable y empiezan a pedir transporte en estas redes, ¿no? Dado de que el IP versión 4 ya está terminando, ya está por agotarse la numeración, se va a hacer todo un desarrollo y despliegue IP versión 6. En unas conferencias anteriores decíamos de que sí, pues seguramente en casa todo el IoT va a empezar a presionarse de una manera totalmente distinta, ¿no? La cantidad de direcciones IP que a lo mejor tengamos en casa, es más, yo hice un cálculo que podrían ser 100 direcciones IP por hogar. Muchas redes de seguridad, hoy casi todo empieza a verse seguridad con el tendido de fibra, y se está empezando a mandar videos de alta resolución. Y un detalle que nos lleva a pensar sobre el tener estas grandes redes de fibra óptica es que se va a integrar el mercado teleco con el mercado de contenidos. Los contenidos hoy en el Perú todavía son muy pocos. Ya están las redes, ahora hay que poner los carritos, ¿no? Ya están las grandes vías, ahora hay que empezar a poner los carritos. Y todo esto nos hace ir en el Perú, y ya estamos pensando como política de Estado empezar a tener algún tipo de normativa para ciudades inteligentes. No una normativa que cierre el asunto, sino una normativa que levante cómo empezar a hacer ciudades inteligentes. Y deberíamos empezar a mirar qué cosa nos va a traer esto, ¿no? Por ejemplo, en una ciudad inteligente va a usar muchas TIC, pero voy a poder gestionarla, va a ser totalmente segura, ¿no? Entonces, una ciudad digital que en muchos lugares ya la tiene, seguramente Lima ya está muy digitalizada, pero tiene que llegar a ser una ciudad inteligente. ¿Cuáles van a ser estos beneficios, estos objetivos? En muchos casos va a haber algún tipo de consolidación de la sociedad de la información. Seguramente los desarrollos que nos acaban de mostrar en la anterior presentación, pues se empiezan a hacer de una distinta manera. No sé qué le pasó a la presentación, pero bueno, sigo para adelante. ¿Qué más? Insisto, esta situación nos empieza a traer ciertas cosas. Es más, hace más o menos algunos años, algunos que conocen de las presentaciones que he hecho, yo tenía en mente más o menos el año 2006 que cada casa tuviera su propio nodo doméstico, su propia estación base. Pero para que esa estación base funcione bien y tenga banda ancha, debería tener fibra la casa, FTTH, ¿no? El Fiber to the Home. Pero empiezan a haber otros problemas. Pero ¿qué pasa si este Fiber to the Home ya tiene su propia celda? Yo estoy en un celular de la empresa A, pero el de mi vecino es de la empresa B. ¿Cómo hago ahí? O sea, empiezan a haber unas situaciones regulatorias distintas. Los modelos tienen que empezar a cambiar, porque seguramente este que está en el operador A y el otro que está en el operador B
Uno puede ser el móvil del operador A, pero el fijo puede ser del B. Entonces, ¿cómo empezamos a manejar esa situación en estas ciudades inteligentes? Porque seguramente a eso vamos a llegar. Entonces, creemos también que esta ciudad inteligente va a tener unos componentes, y sobre todo en este país como el nuestro, en donde nuestra actividad productiva debe estar enmarcada, dado de que somos un país bastante agrícola, y debe estar enmarcada en toda la función del gobierno, en toda la gobernanza. Y estas actividades productivas seguramente van a llevarnos a la hora que se tienda la fibra, a poner cierto tipo de componentes. Lo que decía el ingeniero Díaz, bastantes sensores seguramente va a haber en muchos lugares, ¿no? La educación, toda la parte de educación, toda la parte de justicia, toda la parte de salud, la parte de seguridad, con este desarrollo, el gobierno y esta actividad productiva seguramente van a intercalarse. Pero creemos de que tiene que haber unas fases para esta implementación. Ya empezamos con lo que se llaman las grandes carreteras. Primero en la red dorsal. Luego está, como decía el ministro hoy día en la mañana, o ya en la tarde, vienen los proyectos regionales, que es la capilaridad de esta gran red dorsal. Entonces hay que hacer la parte física, toda la constitución, todo el aspecto físico, todo el despliegue de infraestructura. Pero a ese despliegue de infraestructura tenemos que darle lo que decimos es, en el Perú tenemos muchas plataformas, RENIEC, SUNAT, pero no hay interoperabilidad entre las plataformas. Entonces este es el siguiente paso, hacer una interoperabilidad completa, dado que las redes ya están listas y seguramente van a haber muchos Big Data. Acá empezamos a decir, no, todo está en la nube, el cloud. Sí, pero hay la nube de SUNAT, hay la nube del MEF, entonces seguramente va a haber un intercloud, ¿no? A eso vamos a llegar. Entonces va a haber una gestión totalmente distinta de recursos. Seguramente la optimización de recursos va a empezar a mostrarse con esto de tender fibras. Y entonces creo yo que la ciudad inteligente, lo primero que tenemos que hacer es conectividad. ¿Qué le falta al Perú hoy? Mucha conectividad. O sea, nos falta tender mucha fibra óptica. Recién estamos tendiendo el long haul, el back haul, y luego vamos a ir a FTTH, ¿no? Una vez que tengamos eso, o mejor dicho, ya hoy, tenemos que empezar a ver cómo usamos esto en las TICs, ¿no? Y qué contenidos y aplicaciones, cómo va a ser la gobernanza. Y a partir de ahí que ya tenemos esa ciudad digitalizada, cómo vamos a hacer la gestión completa de todo el conocimiento de la información, ¿no? Entonces eso es más o menos hacia donde está tendiendo el gobierno y en donde creo que la normativa que tengamos que hacer dentro del gobierno tiene que ser muy amplia. O sea, hay que hacer en algunos casos abrirnos el cerebro un poco para pensar en forma abierta, no solamente desde el punto de vista del gobierno, sino también desde el punto de las empresas, de los negocios, etcétera, etcétera, ¿no? Además, el Estado está pensando en la articulación de lo que significa el gobierno central, regional y local, y para esto crea la Red Nacional del Estado, y que tiene una visión de largo plazo de servir como una plataforma tecnológica a todos los servicios del Estado, ¿no? Y esta plataforma pues va a servir mucho a la sociedad de información. Eso significa que debemos interconectar a todas las entidades del Estado. El primer levantamiento que está haciendo FITEL, porque tenemos un mandato de hacer el Red NACE, nos dice que ya estamos llegando casi a las 70.000 instituciones del Estado en todo el país. 70.000. Entonces, pero dicen, oye, pero solamente hay 17 ministerios y alguna que otra entidad. Sí, pero todas están repartidas en todo el país. ¿Cómo integramos todo eso, no? Porque le exigimos al alcalde de un distrito que todo su presupuesto lo haga por internet. Pero ese distrito no tiene internet. No le llega fibra óptica. Entonces, ¿cómo exigimos algo sin darle las propias herramientas? Entonces, creemos de que la visión tiene que ser en forma completa, ¿no? Entonces, por lo tanto, se tiene que poner objetivos estratégicos. El Estado tiene que unificar todo el esquema de la posición de Estado frente a todos los operadores, porque seguramente la policía le compra a Claro, Relaciones Exteriores le compra a Telefónica,
y así sucesivamente a todos, pero hemos hecho la cuestión de hacer un solo Estado como un único comprador. O sea, hacemos solamente islas, ¿no? Esa es la primera situación. Y luego la conectividad. Hay que conectar y masificar la banda ancha, pero en todos los sectores. Y sobre todo, velocidades. ¿Qué tipo de velocidades? Una cosa es mandar una historia clínica, y otra cosa es mandar una ecografía. Otra cosa es mandar una clase, ¿no? ¿Qué quiero bajar? Entonces, todo eso hay que uniformizar. Para eso, pues, significa que tenemos que tener una apropiación para promover este uso y aplicación de las TIC, que al final nos va a llevar a una optimización de todos los recursos, sobre todo recursos monetarios. Yo hice un recuento hace mucho tiempo, y esto siempre lo cuento, digo, el Estado gasta más o menos como 100 millones de soles al año en Internet. Si eso lo pusiéramos en pago para hacer una capacidad enorme en compra del Estado único, 100 millones por 20 gigabits, seguramente los 100 millones no van a salir a lo mejor para 200, porque tenemos que hacer una compra corporativa, ¿no? Eso es más o menos una de las ideas que estamos lanzando, ¿no? Toda esta situación de poner fibra óptica nos está llevando también a la masificación de la banda ancha móvil, porque cada pueblo ya va a tener cómo transportar sus señales, grandes señales, ¿no? Sobre todo el Internet de las cosas, ¿no? Los over the top, Facebook, Twitter, Skype, sin ir muy lejos, estaba no hace mucho, estaba yéndome a los servicios higiénicos y recibí una llamada de Skype de Washington. Pucha, o sea, eso ya nos empieza a funcionar. Imagínense ahora los funcionarios del Estado que viajan por todo el país y tengan que hacer todo ese tipo de correlación. Pues eso ya nos da una potencia como país, ¿no? Y creo yo que hoy en día el empezar a poner fibra óptica nos va a dar lo que le llaman un mundo dominado por la movilidad. Oye, pero estoy poniendo fibra óptica y un mundo dominado por la movilidad. Sí, pues porque voy a empezar a poner seguramente muchas estaciones, muchas BTS, ¿no? Bueno, lo que hoy se dice BTS, ¿no? Y vemos pues que hay un crecimiento exponencial de datos móviles. Tengo un hijo ya ingeniero y me decía, es que a veces no necesito el computador. Con el celular hago todo. Trabajo, mando mails, hago cálculos con el celular. Y seguramente esto va a crecer mucho. Pero si es que tengo una gran potencialidad para transportar los datos, y esta es la fibra, ¿no? Creo también que el Internet de las cosas empieza a funcionar. Insisto, aquí hay algo que yo siempre pongo en alguna de las presentaciones. El Internet de las cosas no es otra cosa que es eso, comunicar cualquier cosa, cualquier persona, con cualquier servicio, con cualquier red, en cualquier lugar y en cualquier momento. Entonces, por lo tanto, si tengo que hacer eso, necesito un gran ancho de banda. Y ese gran ancho de banda no los da la fibra óptica. Entonces, ese es uno de los temas que tenemos que empezar a mirar. Pero hay cosas por resolver, sobre todo la privacidad y el control de la seguridad. Hoy vemos que hay muchos hackers. ¿Cómo hacer para que no nos hackeen? ¿Qué más hacer, no? La transparencia, que es lo que siempre se nos exige hoy, por ejemplo, para las elecciones. ¿Cuán transparentes somos con Internet de las cosas, no? Todo lo que es el poner la conectividad, vamos a hacer que esté un mundo totalmente hiperconectado. Pero para eso necesitamos estándares. ¿Qué estándares hemos empezado a hacer? O sea, como país todavía solamente nos estamos rigiendo con A, B, C o D cosas, porque eso es lo que en teoría nos están empujando. Pero debemos empezar a pensar en el largo plazo. ¿Qué deberíamos estandarizar? A lo mejor nada, pero debemos tener claro qué cosas se estandarizan y qué cosas no. A lo mejor nos traen un router, estoy poniendo un ejemplo, nos traen un router y no tengo ninguna manera cómo estandarizarlo porque es la primera vez que lo conozco. Eso es tecnología, pero entonces necesitamos tener en el Perú a lo mejor lo que le llaman no capacitación, sino transferencia tecnológica. Entonces, esa es otra de las situaciones que nos empieza a mirar todas estas redes que empezamos a poner, ¿no? Algo que es importante y que muchas veces
paz en este país. Quiero hacer el proyecto A, pero este proyecto A no es sostenible. Los proyectos tienen que tener sostenibilidad. Si no son sostenibles, no se pueden hacer. Por más que den votos populares, no es un proyecto sostenible, no hay que hacerlo. Eso es lo que pensamos, al menos desde el punto de vista del fondo, ¿no? Hay una situación que cada vez empezamos a mirar muchas complejidades, ¿no? No sé cuántos abogados habrá acá. Yo siempre hago este chiste, ¿no? Cada vez que aquí en el Perú hacemos un proyecto, saltan todas las leyes, ¿no? Saltan 50 leyes que hay que cumplir. Pero el ingeniero hace 2 o 3 alternativas y dice, bueno, esta es la más bonita porque económicamente, técnicamente es la mejor. Pero hay 50 alternativas legales, ¿no? Entonces, y eso me trae complicaciones y nos deja pues muchos obstáculos que pasar, ¿no? Por lo tanto, eso tendríamos que empezar a mirarlo desde el punto de vista de cómo van a ser estas redes, ¿no? Y pues esto ya es una visión de cuál es la evolución de estos objetos inteligentes, ¿no? Primero que tendríamos que tener una identidad, luego la ubicación, cuál es el estado y cuál es ese contenido que vamos a tener. Tendríamos que tener una pirámide de crecimiento. Sin embargo, esto se mueve un poco. Sin embargo, todavía nos seguimos moviendo en el esquema. Acuérdense ustedes que la ley de telecomunicaciones está desarrollada alrededor de la telefonía fija. Entonces tenemos que hacer un cambio total. Estas nuevas redes nos empiezan a mostrar de que los cambios tienen que ser enormes. Lo que se ha hecho es hacer obra, pero lo que no está muy bien cimentado todavía es la parte regulatoria, que seguramente en estos meses que quedan se van a dejar las cosas sentadas en la forma regulatoria. Y para terminar, pues yo quería decirles que el Internet de las cosas hoy en día nos va a dominar. Y digo que nos va a dominar porque, por ejemplo, anteriormente yo tenía en la cabeza que venirme de mi casa al ministerio tenía 2 o 3 rutas, ¿no? Entonces empecé a usar el Waze y me salen como 50 rutas, ¿no? Y tiempos distintos. O sea, ¿qué más? En el Waze me sale ahora, oye, por si acaso hay un choque en tal sitio. O sea, empezamos a mirar ciertas cosas que anteriormente no teníamos. O como de repente en mi celular sale porque tengo una situación de seguridad, sale entró un intruso. ¿Qué es el intruso? Un gato cruzó la cerca de la casa y se metió, ¿no? Entonces, no sé si se dan cuenta que este Internet de las cosas también nos trae tanta información que tenemos que empezar a hacernos un orden de qué es lo que vamos a realizar. Estas redes van a cortar toda la brecha, pero también nos van a complicar mucha información de procesamiento en muy poco tiempo. Es lo que yo quería decirles hoy día. Muchas gracias. Gracias también, ingeniero. Puntual, 7.